Bueno, la charla que me tocó a mí en esta oportunidad es intubación orotraqueal en el paciente con COVID-19. Más que nada una revisión y un conjunto de todas las recomendaciones que hay en distintas guías y distintas páginas acerca de cómo afrontar, bueno, este procedimiento. Nada nuevo, nada más que intentar recordar ciertas cuestiones técnicas y sobre todo un orden de llevar de todo esto. Esta charla tiene como contenido un abordaje de la insuficiencia respiratoria, que sería la parte final o mejor dicho, el pasaje a la ventilación invasiva, el correcto uso y el recordatorio de utilizar correctamente el EPP, cómo disponer del área de intubación para pacientes con COVID, cómo sería la disposición, cómo tenemos que pensar esta área y cómo usarla en su debido momento. El plan para la intubación, que bueno, es más que nada organizar el recurso humano y también los materiales que necesitamos, y también repasar los checklists que hay acerca de los insumos y de cómo prepararnos para la intubación en este tipo de pacientes. Y también brevemente las recomendaciones de los cuidados post-intubación. La verdad que en estos tiempos de preocupación hemos tenido todo el tiempo información acerca de este coronavirus que por ahí nos sobrepasa. Perdón, Ulises, que te interrumpa. Sí, ¿Vos ya estás pasando tus diapositivas? Porque sí, sale sí. solo la primera. No, ya la estoy pasando. Entonces vas a tener que ir de nuevo a compartir pantalla y compartir el PowerPoint. No compartas la pantalla porque se quedó congelada. A ver. Dentro de las opciones que tenés ahí en Share Screen, te sale compartir pantalla y hay una donde sale la imagen de PowerPoint. Ahí está, perfecto. Ahí Listo. va. Sí, ahí está. Bueno, repaso un poquitito lo que decía, que hay, bueno, este contenido tiene los distintos tópicos que vamos a ir mencionando. A medida que vaya pasando lo voy a ir recordando de vuelta. Decía que, bueno, en esta época donde recibimos mucha información, estamos preocupados, bueno, todo el tiempo caen noticias quizás negativas de todas estas instancias, actualizaciones que nos preocupan, en los descensos de la bolsa, la separación, la influencia de este virus en todo el mundo, que termina poniéndonos en una incertidumbre y que en definitiva nos incrementa la preocupación y la desesperación. Creo que es momento también de ponernos a pensar, de cambiar las cuestiones, los aspectos negativos, hacerlos positivos, pensar de la mejor manera que se pueda abordar esto, sabiendo que somos un equipo de salud, que en esta vez por ahí no sé si vale la comparación, pero nos comportamos como un ejército, que creo que a partir de ahí debemos comportarnos como un ejército de paz, un ejército enérgico por un lado, y por otro lado también tener en cuenta que la vestimenta en este caso que nos toca ponernos es acerca de nuestra protección y que sobre todo si tenemos que heredar o pensar en algo que nos pueda dejar este ejército o esta milicia, tiene que ser lo que siempre utilizan ellos como premisa, ¿no? Creo que tiene que haber un orden, que creo que es lo principal para actuar en cualquier tipo de intervención frente a este virus, que creo que ese orden nos tiene que dar esa organización que nosotros necesitamos para abordar con las herramientas que tenemos. Y a partir de ahí, cada uno ubicado en su lugar, creo que podríamos disminuir la posibilidad de que al paciente le vaya mal y que nosotros también seamos un problema. Así que ante todo esto creo que me parece que el orden es preciso tenerlo en cuenta siempre, más en estas circunstancias. El abordaje de la insuficiencia respiratoria principalmente, bueno, data de la progresión que de esta patología puede dar en el aparato respiratorio. Creo que los conceptos de insuficiencia respiratoria pueden darse en distintos niveles y por ende el tratamiento con oxigenoterapia y otras medidas que podamos utilizar tienen que hacerse paulatinamente según la clasificación que nosotros utilicemos. Tal es así que podemos, bueno, dividirlo en casos leves, los cuales nosotros podemos utilizar
distintas cantidades de oxígenos, utilizada a través de mascarillas o de cánulas nasales, que el aporte de oxígeno será pertinentemente pensado para la difusión, para la disminución o alteración de oxígeno de intercambio que exista en los pacientes. Creo que acá no hay mucha discusión porque, bueno, sabemos que los casos leves por definición y afección, uno puede tratarlo con oxígeno. Por ahí se torna un poquito más problemático en los casos moderados porque sabemos que la insuficiencia respiratoria en estos casos, en otras instancias de afección respiratoria, nosotros tenemos herramientas como la ventilación no invasiva y en estos últimos tiempos las cánulas de alto flujo. En estos casos se ha visto que en estas prácticas, y sobre todo estas prácticas en COVID, no estarían recomendadas, dada la aerosolización que esta representa, y por ahí esto nos une principalmente a los casos severos, en donde nosotros debiéramos pensar de manera precoz en la ventilación invasiva. Es por eso es que este pensamiento debería, no sé si saltear es la palabra, pero pensar rápidamente y precozmente en una intubación orotraqueal, lo cual nos lleva a que obviamente este procedimiento sea pensado y esté dentro. Se escucha, sí. No se escucha. El cansancio para que se pueda. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? ¿Podés repetir Sí, ahora sí. lo último que dijiste, Ulises? Porque lo último se perdió. No, bueno, decía que en los casos severos, uno debe tener la precocidad de evitar, bueno, evitar la progresión de la insuficiencia respiratoria y por ende el procedimiento de la intubación orotraqueal es un procedimiento que debe pensarse siempre y por lo tanto debe prepararse para ello, ¿no? Creo que este es el motivo principal de esta charla, que tengamos todo listo en el sentido de tanto el recurso humano preparado como también los recursos materiales. Los puntos claves de esta charla se fijan en estos puntos que vamos a repasar y lo vamos a repetir hasta el cansancio porque en definitiva es lo que nos va a hacer continuar y tener continuidad en el pensamiento de estos puntos para poder así evitar cualquier tipo de complicación. Es fundamental que pensemos que hay que reducir la cantidad de operadores, es decir, que en el área donde se debería intubar el paciente solamente debe haber 2 operadores con un stand-by de otros que debieran estar separados de la habitación en donde se va a intubar el paciente. Siempre, siempre, siempre con el equipo de protección personal. Esto es innegociable, por eso está marcado de esta manera y es lo que vamos a repetir siempre. Entonces, estos son los puntos principales. Tener en todos los elementos previamente, prepararlos, revisarlos ante el cambio de guardia, ante intubar al paciente, pasar todos los materiales necesarios, los fármacos necesarios, las herramientas necesarias y desecharlas correspondientemente, porque es lo que hay que tener en cuenta. Si es posible, que desconozco en nuestras UTIs quién dispone de videolaringoscopía, bueno, si está disponible en buena hora, porque esto disminuiría los tiempos. Perdón, Ulises, se volvió a cortar el audio. ¿Te puedo pedir algo? ¿Podés apagar el video? Así no hay tanta transmisión de imagen y tener un poco más de ancho de banda para el audio. Ancho de banda. La imagen no, o sea, no dejes de compartir la pantalla, sino tu video, donde dice Start Video y finalizar. Hola.
Hola, hola. Hola, Hola. ¿qué pasa, Ulises? Ulises, ¿se escucha bien? Ahí está compartiéndose la pantalla. Ahí está. Bueno, Ahí está. continúa entonces. Ahí está. Bueno, no sé dónde se habían quedado, pero bueno, la última parte que recuerdo haber tenido conexión, hablábamos de la videolaringoscopía, que sería ideal tenerla. Para esto, tanto con video o sin videolaringoscopía, la manipulación de las ramas posteriores debiera hacerse en 2 bolsas. Este es un cuidado que hay que tenerlo siempre para, bueno, obviamente después hacer la limpieza correspondiente. Evitar la bolsa válvula máscara, o por lo menos disminuir su tiempo y de usarla con un filtro, que ya lo vamos a ver el esquema que vamos a utilizar, porque esto, bueno, también está demostrado que aerosolizaría el ambiente, por lo cual se incrementa la posibilidad de virus en el aire. Entonces es una cuestión muy importante a tener en cuenta. La preoxigenación con máscara de reservorio quizás nos ahorraría el tiempo del uso para evitar el uso de la bolsa válvula máscara, y por ende nos permitiría pasar a un segundo paso que lo vamos a ver, que es el uso de la secuencia rápida de intubación. Esta secuencia que se utiliza en algunas otras circunstancias, se trata de el uso de fármacos en conjunto, que lo que nos evitaría es la demora en la sedación y el bloqueo del paciente, entendiéndose que lo que acá se utiliza son siempre analgésicos, siempre sedantes y bloqueantes neuromusculares. Esto es preciso aclararlo porque muchas veces se asume que el bloqueante neuromuscular sería, o se mal piensa que sería un sedante, y para nada es eso, lo cual significa que siempre debiera haber, además del bloqueante neuromuscular, una correspondiente sedación. Igual esto ya lo vamos a repetir después. Con respecto al equipo de protección personal que debiera utilizarse, si bien ya lo han visto hasta el cansancio, no está mal que lo volvamos a repetir. Lo necesario es que se utilice una máscara facial, antiparras, barbijo N95, un camisolín con hidrorrepelente y guantes. Es opcional, pero no está mal utilizar las cofias y las botas, que también está recomendado en algunos lugares. ¿Sí? Eso, como diríamos siempre, de cajón, es lo necesario para que podamos acceder a ese paciente. La disposición del área en relación al paciente, recuerdo un poco lo que decía al principio, la presencia solamente de 2 operadores. En este caso, creo que en estos tiempos no es momento de ponernos a practicar intubación orotraqueal, por lo tanto pienso que, o pensamos que por ahí el recurso humano más experto en intubación debe ser el operador número 1, quien pueda abordar esa vía aérea. Y quien deba tener en cuenta la preoxigenación, la premedicación de este tipo de pacientes y la dirección del procedimiento. El operador número 2, que puede ser un enfermero o un auxiliar, tiene que tener en cuenta el uso de las drogas, el recoger, en este caso lo que hablábamos hace un rato, las ramas de los laringoscopios, del videolaringoscopio, de manera correcta, y que disminuiría las chances de infección, de infección en el recurso humano. Hacia al lado tenemos la posibilidad de que exista un operador 2, stand-by por si sucediera algún inconveniente, y esto siempre a puertas cerradas. Esto sería una disposición del área que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra área de trabajo en este tipo de pacientes. Un predictor que nunca está de más utilizar y saber son los predictores de vía aérea dificultosa. En este caso, bueno, hay muchos, pero en este caso le puse el más frecuente, que es el Malampati, que lo que hace es describir las 4 posibilidades, clasificarlas, para saber qué dificultad tenemos y qué posibilidad de errar. Acuérdense
tratar de decirme cuán difícil va a ser el acceso, por lo tanto me prepara quizás o me dice qué cuidados debiera tener o qué herramientas debiera tener para tratar de no fracasar en la intubación. Acuérdense que el uso de bloqueantes neuromusculares me debilitaría la ventilación mecánica, con lo cual tengo poco margen de fracaso en la intubación y por lo tanto debo prever todo ese tipo de desafío. La preparación yo la compararía como la mise en place que uno siempre hace en la cocina. Ustedes habrán visto que por ahí cuando uno va a cocinar, si uno prepara las cosas antes, si corta la cebolla antes, si corta las verduras, si pone toda la cantidad en gramos necesarios, cuando uno va a cocinar, después disminuye las probabilidades que... Entonces, comparándolo con eso, creo que nosotros también debemos hacer una mise en place, en este caso con las herramientas que necesitamos. Tal es así que debemos preparar previamente todas las herramientas que necesitamos. El broncoscopio, los tubos, las guías de Eichmann, las máscaras laringeas, la bolsa válvula máscara, las drogas pertinentes. Entonces, todo eso nosotros tenemos que revisarlo previamente, lo vamos a ver cuando veamos el checklist, pero debemos prever de todo esto para evitar en el momento la posibilidad de errores subsiguientes. Un poco lo que les decía hace un rato, que en la bolsa válvula máscara uno debe utilizar un filtro antiviral para disminuir la posibilidad de aerosolización de este virus y por ende disminuir obviamente la posibilidad de infección al recurso humano. Recuerden que la infección o la afección por este virus en el recurso humano argentino viene siendo uno de los primeros, que no es precisamente un beneficio, ¿no? Sino que es una alarma para saber que, bueno, como país en desarrollo tenemos ese tipo de problemática. Por lo tanto, debemos ultimar los detalles y exigir hasta el último momento todas las herramientas necesarias para poder disminuir la posibilidad de infectarnos. La secuencia rápida de intubación, bueno, son 4 pasos fundamentalmente, en donde la planificación y la preparación es la que quizás demora más y es la que a mí me va a hacer prever de disminuir las posibilidades de carecer alguna herramienta. La preinducción sería la preoxigenación, que bueno, ya dijimos que tenemos que evitar la bolsa válvula máscara y quizás podemos utilizar la preoxigenación por todo este tiempo. La está que mal. Por ahí corroborar algunas pautas hemodinámicas, respiratorias y otras para tratar de evitar a posterior de la intubación la depresión de la presión arterial, la desoxigenación. Entonces todo eso trata de evitar todos esos fenómenos. La fase que más rápido yo debo actuar y que por ende ahí implica toda mi experiencia es la fase de la apnea, en donde yo tengo 1 minuto absolutamente para abordar esa vía aérea. Acuérdense que una vez que se pasan los bloqueantes neuromusculares, que la vida media de la que utilicemos, por ejemplo la succinilcolina, tiene una vida media de 30, perdón, a los 30, 45 segundos, con lo cual ese tiempo es lo que yo tengo que contar para tratar de abordar esa vía aérea. Es decir, que 1 minuto debe ser suficiente para abordar esa vía. Por lo tanto, la inducción tiene que hacer la primera parte, la posición del paciente 20 segundos, y la laringoscopía directa de 45 a 60 segundos con el paso del tubo al final. Entonces, esto, por último, daría, una vez abordada la vía aérea, la comprobación de la posición del tubo, que lo podemos hacer con capnografía, sería lo ideal, y si no, con el estetoscopio. La capnografía no sé de cuánto contamos, pero bueno, sería, vuelvo a repetir, lo ideal para poder corroborar. Y si no, bueno, también el estetoscopio es un método que tiene, bueno, menos sensibilidad,
que la capnografía, pero bueno, a fines prácticos y en nuestro medio es quizás lo que podemos utilizar. Les voy a mostrar unas fotitos, bueno, de estos checklists que, bueno, no nos vamos a detener mucho, pero vamos a repasar rápidamente porque es necesario que lo tengamos en nuestro equipo, en nuestra UTI, en la área de intubación rápida para que podamos constantemente repasar. Esto nadie pretende que uno se lo acuerde de memoria, sino que lo tengamos prácticamente para ejercitar las necesidades, ¿no? Porque, bueno, obviamente acá lo que ordena es la parte de lo necesario en cuanto a la evaluación, a los insumos, al equipo que yo tengo que hacer y cómo hacer el procedimiento rápido de intubación orotraqueal y los cuidados posteriores. Entonces, esto no hace más nada que repasar toda esta charla en donde tengo que tener todas las herramientas que decía al momento de preparar todas los elementos necesarios, desde el mandril, el lubricante, la cinta, la jeringa, el laringoscopio, obviamente el tubo orotraqueal, de todas las medidas, de corroborar que estén las guías de instancia, las drogas necesarias, tanto los sedantes, analgésicos y bloqueantes, es necesario que los repasemos en cada momento para poder tener en cuenta de su uso. Y por supuesto que los cuidados post intubación orotraqueal sería rechequear la posición del tubo para que obviamente no ventile solamente el derecho. No se escucha. Doctor, no se escucha nada. El recurso. Ulises, no se está escuchando. Hola, hola. Espera un Ahí. ratito. Ahora sí. Sí. Ahora, ¿en dónde me queda? ¿En dónde se quedó? Un chequeo. El chequeo. Sí, en el check-in estabas. Bueno, no, decía que en este checklist que aborda los pasos ordenadamente es necesario repasarlo siempre para... No se escucha. Nada. Nada se escucha. ¿No se escucha? Ahora sí se escucha. No, no se escucha. Nada. No se escucha nada. Cuidados posteriores tenían que ver con la posición del tubo, la oxigenación, bueno, primero la corroboración del tubo en la vía aérea, que como decía hace un rato, es necesario tratar de chequearlo a través... ¿Ven ahí el PowerPoint? No, Ulises, no, lo dejaste de compartir al salir y entrar de nuevo, me parece. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Bueno. Decía que bueno, la corroboración del tubo idealmente sería con un capnógrafo, y si no, a través de la ocultación, es para saber la ubicación y posterior fijación del tubo, para saber cómo oxigenar. Y bueno, obviamente adecuar la pseudoanalgesia de ese tipo de pacientes que necesitaría, acordémonos, de un RAS -4, -5 para poder intercambiar bien el oxígeno y aplicar las estrategias correspondientes. Las opciones que se ven hoy por hoy en otras entidades, que eso no está mal pensarlo, sabiendo de nuestra disponibilidad acá, es la videolaringoscopía, que puede ser de dos maneras, a través de este monitor, o una laringoscopía directa, como en este caso, directamente del laringoscopio. Lo que ven también la caja de acrílico es una posibilidad en donde, bueno, está descrita para disminuir el contacto del recurso humano con el paciente infectado, y cuáles son opciones que pueden ser viables en nuestro medio, hay que pensarlo de alguna manera, ¿sí? Un poco lo que decíamos hace un rato de las opciones farmacológicas, no siempre significa que tengamos todas estas, sino que vamos a tratar de utilizar las que están más recomendadas. Estos sedantes, por ejemplo, tanto el Propofol como el Midazolam son los sedantes más usados,
que debieran ser uno de los primeros en aplicarse antes de el bloqueante neuromuscular. El bloqueante neuromuscular que hay que tener en cuenta, Perdón, sobre Ulises, todo, te es... interrumpo de nuevo. ¿Estás pasando diapositivas o te quedaste en checklist de intubación? Estoy pasando diapositivas. Ah, se quedó la última imagen que estamos viendo, ahora sí se ve. Ahí está pasando. ¿Ahí se ve? Ahí se ve opciones, ¿sí? Y se ve la caja, pero no lo Ahí. estás pasando como presentación. No, se ve solo el PowerPoint. En compartir screen, ¿te acordás que tenías que ir a compartir el PowerPoint? Y después ya Bueno. trabajar solo sobre el PowerPoint. Acá. Ahí. Ahí está, sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Las opciones, decíamos que teníamos la videolaringoscopía por monitor o la laringoscopía directa, en donde, bueno, hablaba de la caja, que es una posibilidad, la caja de acrílico, la posibilidad que tenemos de disminuir el contacto de este tipo de pacientes. Y bueno, hablaba de los sedantes, ¿no? Que quizás la elección de los sedantes, en estos casos puede ser el propofol o midazolam, en donde obviamente eso va a depender de la disponibilidad que nosotros tengamos en nuestra UTI. La otra posibilidad es el uso de la ketamina, el otomidato, pero todo dependerá de la disponibilidad y la experiencia que nosotros contemos. Acerca de los bloqueantes neuromusculares, lo que hay que tener mucho en cuenta en este caso es el inicio de acción, porque en definitiva, lo que nosotros queremos es un rápido efecto de estos neuromusculares para acceder a la vía aérea. Por lo tanto, la succinilcolina dentro de nuestro medio sería una opción bastante acertada. El pancuronio no sería de elección inicialmente, porque acuérdense que el tiempo de inicio es de 1 a 3 minutos, y por ahí me demoraría bastante, y también la duración del efecto de este bloqueante sería... no sería recomendado para la secuencia de intubación. El rocuronio podría ser una opción, pero nada más que la vía media es larga, así que por el precio, la disponibilidad y experiencia, me parece que la succinilcolina sería bastante recomendada en nuestros medios. ¿Sí? Un poco acá también les dejo un orden de la secuencia rápida de intubación, que, bueno, resume un poco lo que venía charlando hasta acá, la preoxigenación del oxígeno al 100%, evitar la bolsa, bolsa, válvula, máscara, ¿sí? Utilizar el filtro en el caso de que se use, ya habíamos visto la disponibilidad de esta, la droga, acuérdense que las tres cosas que dijimos, ¿no? Siempre debe haber analgesia, la sedación siempre, no creer que el bloqueante neuromuscular es un sedante, así que las tres drogas deben utilizarse siempre, en este orden que está acá. La videolaringoscopía sería algo importante de tener si es que disponemos, ¿sí? Y después las otras cuestiones son más que nada considerar cómo ventilar y cómo corroborar ese tubo orotraqueal. Los cuidados post-intubación, como para ir terminando, tiene que ver con elegir adecuadamente la analgosedación que utilicemos en estos pacientes. Inmediatamente abordemos la vía aérea. Acuérdense que, como les decía, el objetivo es de una escala de RAS. En la escala de RAS, para aquellos que por ahí no están tan familiarizados, es una escala que nos permite controlar la pseudoanalgesia en el paciente, la cual va de puntos negativos a positivos. Los negativos son aquellos en donde encontramos el paciente muy sedado, como en el caso del -5, en donde incluso no tiene reflejo de oxígeno, y los puntajes positivos hacen referencia más a la agitación del paciente. Esto, bueno, si bien yo no les puse la escala de RAS, pero estaría bueno para aquellos que no están familiarizados, empezar a repasarlas o empezar a tenerla en cuenta, porque son cuestiones, es una escala que la utilizamos siempre en la terapia intensiva y es un objetivo, en este caso, de todo esto, de la intubación en este tipo de pacientes. La contención de los miembros superiores de manera diaria es crucial tenerla. Acuérdense que son pacientes que muchas veces, pese a la analgosedación, pueden estar agitados, y obviamente la extubación y los accidentes en la UTI son frecuentes. Si bien se dan todos los pacientes, en este paciente también hay que tener en cuenta como un repaso general.
No debe realizarse vacaciones de sedación en este tipo de pacientes, sobre todo para evitar la agitación de este tipo de pacientes, ajustar la medicación al máximo. Esto trata de que nosotros evitemos el ingreso y contacto al lugar que está el paciente. Por eso es preciso que los enfermeros, kinesiólogos, optimicemos el uso y aplicación de las drogas con el ímpetu de disminuir las posibilidades de rechequear. Por ahí nosotros siempre estamos acostumbrados a poner quizás drogas en determinados horarios o acortar los horarios. Eso hay que tratar de evitarlo para tratar de ingresar lo menos posible al cubículo, habitación o espacio del paciente con COVID. Esa es la intención de ajustar. No, unas consideraciones generales que está dentro de las recomendaciones es el monitoreo por BIS, el monitoreo el biespectral, que bueno, de alguna manera me ayudaría a controlar la sedación en el paciente, pero bueno, entendiendo que por ahí muchos no lo tienen, pero de ser posible, tratar de utilizarlo. Así que bueno, he tratado de resumir de una manera práctica, sencilla, no pesada para todo el equipo de salud, en el sentido de que bueno, cada uno en su lugar debe realizar las tareas ordenadamente para evitar los problemas. Ordenadamente significa que previamente tengamos las listas de chequeos repasadas, la utilicemos porque muchas veces la imprimimos y no las usamos. Cuando vamos a hacemos todo a la rápida. Acuérdense en esto de preparar las cosas previas, de corroborar que tenemos. Cuando terminamos de hacer un procedimiento, cuando terminamos o cuando recibimos la guardia, o cuando dejamos la guardia, hay que hacerlo totalmente, constantemente, porque acá, como le diría nuestro amigo He-Man, si no se cuidan ustedes, no lo hará nadie. Así que, bueno, la verdad que espero que le haya servido este repaso. Las guías, las guías hechas por la filial y por la Asociación de Terapia Intensiva están a disposición. Y bueno, por supuesto, para todos aquellos que necesiten repasar o alguna ayuda, la ayuda en cualquier duda que tengan, sepan que estamos a disposición. Bueno, espero haber sido claro. No sé si hay alguna duda, pregunta. Muchísimas gracias, Ulises, muy, muy claro. Ahora los chicos no sé si tienen preguntas para hacerte. Acá estamos con David Alfaro. Él me decía que recalquemos esto de lo que vos mencionaste al final, de tratar de optimizar bien la sedación, porque es verdad, algo que ha sido difícil de lograr, como es la intubación en estas condiciones del paciente, si después no se consolida con una buena sedación, analgesia y eventualmente relajación, se puede perder por un paciente agitado. Y yo te quería aportar algo, si es que puedo. En el ministerio recomendaba la no utilización del AMBU en la etapa de preoxigenación, en caso solamente de ser muy necesario, hacerlo de la manera en la que vos No te escuché, lo pusiste. El ministerio, viste que tiene el ministerio todas las recomendaciones, el Ministerio de Nación las tiene colgadas, y ahí en una de las recomendaciones, en realidad las hacen todos los expertos, de la no utilización del AMBU es una de las particularidades de la intubación en estos pacientes, porque durante la AMBU se puede generar muchas partículas, y eso nos lleva a estar en una situación difícil, porque tener un paciente en apnea o bajo efecto de los sedantes, con depresión de su drive respiratorio, es muy difícil. Por eso me parece muy importante lo que dijiste también, de que tiene que tener un momento para ponerse a hacer docencia, sino que tiene que ir más entrenado en vía aérea, y obviamente echarse una mano de los relajantes musculares para llevar rápidamente al paciente a una situación que le permite intubarse. Sí. Bueno, siempre, viste que hemos hecho énfasis más que nada en el no uso de la bolsa válvula máscara.
y es lo que obviamente coincido con vos totalmente, que disminuiría esta famosa palabra de aerosolización. Así que totalmente tratar de no utilizarla o de utilizarla lo menos posible. Por eso recomendábamos que la preoxigenación sea con oxígeno al 100% para tratar de evitar tratar de evitar la bolsa válvula máscara en todo sentido, ¿no? Y de última, si hay que utilizarla siempre con el filtro para que, bueno, disminuyamos las posibilidades. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún aporte o consulta, chicos. Les voy contando, mañana les doy yo la parte de manejo en terapia intensiva del paciente con sospecha o infección confirmada por COVID, y el lunes, mañana es a las 18, y el lunes es a las 2 de la tarde con la doctora Velázquez, que van a hablar de tratamiento médico desde las 14 hasta las 14:45, 15 horas, y después de las